a Jerusalén, donde están los apóstoles, muchos de los discípulos de Cristo, pero también hay mucha oposición de parte de cristianos que vienen de la secta de los fariseos, que quieren que los cristianos gentiles se hagan judíos, y por supuesto mucha oposición de parte de todos los judíos que no han reconocido todavía a Jesús como su Mesías. Pablo llega a Jerusalén en este contexto y entonces Jacobo y los ancianos de la iglesia le dicen a Pablo que realice una acción que pueda ayudar a demostrar que el cristianismo no es un mensaje en contra de algo, no es un mensaje en contra, en este caso, de la ley de Moisés, no es un mensaje en contra del templo, ni de la religión judía, porque el mensaje de Cristo es un mensaje positivo, es decir, no es en contra de, es un mensaje positivo, es un mensaje de amor, del amor de Dios, una buena noticia de la salvación. Esto se nos puede hacer un poco extraño porque uno a veces se siente inclinado a decir, es que sí deberíamos predicar en contra de esto y de aquello y de aquello y de aquello. Hay muchas cosas, muchos temas sobre los cuales predicar en contra, muchísimos, pero desviaríamos nuestra verdadera tarea. Nuestra tarea es la buena noticia, porque la buena noticia permite que las personas se encuentren con Cristo y entonces todas aquellas cosas malas van a ir siendo abandonadas por la persona que ha conocido a Cristo, conforme el Espíritu Santo abre sus ojos, conforme el Espíritu Santo muestra lo que es pecado, conforme el conocimiento de la Sagrada Escritura nos ayuda a renovar nuestra mente, como dice Romanos 12, para experimentar la buena voluntad de Dios, hay que renovar nuestra mente. Y entonces le dicen a Pablo que hay 4 cristianos judíos que han hecho un voto de nazareato, un voto de consagración, que leímos en qué consiste en el libro de los Números y que implica, entre otras cosas, no tomar ningún producto de la uva, no solo el vino, ni siquiera pasitas, pues, ¿no? Ni uvas frescas, nada que tenga que ver con la uva, tampoco puede cortarse el cabello y no puede acercarse a ninguna persona muerta, a ningún cadáver. Había personas que de por vida habían sido consagrados como nazareos, es decir, precisamente nazareo es consagrado, dijimos. Por ejemplo, Samsón. Recuerdan que él nunca se cortaba el cabello. Tenemos al profeta Samuel, que también toda la vida fue un nazareo. Era posible también hacer un voto de nazareato por un tiempo, decir yo quiero ser nazareo 1 año, y cuando no se estipulaba el tiempo, la tradición y posteriormente la Mishnah y también Flavio Josefo da testimonio de eso, el tiempo mínimo era 30 días. Estaba leyendo ayer el tratado de los nazareos en la Mishnah, dije les voy a leer un poquito el domingo, pero estaba tan aburrido que dije no se va a poder aburrir. Es que dice cosas muy extrañas, por ejemplo, si dices, bueno, yo voy a ser nazareo, pero sí me voy a cortar el cabello cada mes, ya era una opción, ¿no? Si la mujer dice, yo voy a hacer un voto, pero el marido la oye y dice, no puedes, pues entonces no. Si es soltera y hace un voto antes de casarse, tiene que cumplirlo, pero si lo hace después de casarse, el marido decide si lo cumple o no lo cumple, etc. Y hay casos donde, por ejemplo, una reina hizo un voto por 7 años, solo que por alguna razón X, tal vez pasó cerca un ataúd o sin darse cuenta se comió una pasita y tuvo que cumplir otros 7 años. Y algo le volvió a pasar
y tuvo que hacer un voto 21 años, ¿no? Cosas como esas están ahí en la tradición judía. Pero bueno, por lo pronto, Jesús no fue nazareo. Jesús fue nazareno. Hay una diferencia, ¿no? La mayoría de películas o de pinturas nos presentan a un Jesús con el cabello largo, como que todos ya estamos acostumbrados a que fuera un hecho verídico, incontestable, que Jesús usaba el cabello largo. Y quizá luego lo asociamos con que Jesús era nazareo, pero no es así. Jesús fue nazareno porque se crió en el pueblo de Nazaret. La razón es una razón muy diferente, ¿sí? Jesús, por lo pronto, sí tomaba vino. En la Santa Cena que llamamos, o sea, la última Pascua, él tomó vino. Él convirtió el agua en vino en las bodas, ¿no? En fin, Jesús no trataba de evitar encontrarse con un cadáver. Al contrario, él incluso resucitó a algunas personas. Así que Jesús no tenía por qué tener el cabello largo. Lo más seguro, como dice Pablo, que el hombre debe tener cabello corto, es que Jesús tenía cabello corto. Espero que no se decepcione y diga, yo creí que Jesús sí era el de las películas gringas, güerito de ojos azules y con su larga cabellera. No, Jesús seguramente fue una persona más bien tipo judía, tipo del Oriente Medio, más moreno, de cabello corto. Si usaba barba, no lo sabemos. No lo sabemos. Y qué bueno que no lo sabemos porque Jesús no dejó fotos. Y si nos hubiera dejado una foto, ¿qué haríamos con ella? La adoraríamos, ¿verdad? El ser humano es muy inclinado a la idolatría, al fetichismo, a adorar todo tipo de cosas. Pero bueno, habiendo hecho esta distinción entre un nazareo, que es una persona que hace un voto temporal o de por vida, y un nazareno, que es una persona que nació o se crió en el pueblo de Nazaret, hay que decir ahora que los aspectos de la ley judaica, la ley de Moisés, para nosotros deben convertirse en dimensiones del Espíritu. Si una persona por ley dice, hay un tiempo que yo voy a estar consagrado a Dios, ¿cuál es la decisión del cristiano? Yo estoy consagrado a Dios todo el tiempo, desde que conocí a Cristo hasta que me muera, ¿no? Antiguamente las personas estaban acostumbradas a distinguir la vida secular y la vida religiosa. ¿Quiénes profesaban la vida religiosa? Pues los que se iban al convento, al claustro, al monasterio, vivían la vida religiosa y los demás no tenían una obligación tan grande de vivir una vida religiosa, sino una vida normal. Pero en Cristo esto no es así. Todos en el Nuevo Testamento somos llamados santos. Todos somos santos. ¿Cuántos santos están aquí? Todos los que estén aquí, si han creído en Cristo, son santos. Oiga, pastor, pero es que usted no sabe las cosas que yo todavía tengo. Sí, pero somos santos porque Dios nos ha rescatado, nos ha hecho su propiedad, y el llamado de Cristo es a una consagración total y absoluta, porque en eso consiste el amor. Imagínese que usted le dice a su novia, a su esposa, bueno, yo voy a hacer un voto para amarte un mes. Pues no se puede. Yo voy a hacer un voto para amarte en ciertas cosas, pero hay otras que no. ¿Verdad que el amor es completo? En el cristianismo no se trata de que el día santo es el domingo y el lunes yo hago lo que quiero. El cristianismo no se trata de que este piano está consagrado para Dios, pero el que tengo en mi casa puede tocar lo que quiera.
No. El que debía estar consagrado es el que toca. Los pianos no se consagran, ni las guitarras, ni las sillas, ni los lugares. Porque hay espacios donde se hace el culto y luego dicen, bueno, aquí no se puede comer porque es un lugar sagrado. ¿Y por qué en los lugares sagrados no se puede comer? Yo me preguntaría, porque en el lugar santo y el atrio se comía, ¿no? Pero bueno, en la dimensión cristiana todo es santo. Así que nosotros en todo caso seríamos nazareos de por vida y de todos los aspectos de nuestra vida. Cuando alguien pregunta, bueno, ¿y tú estás en la obra de Dios de tiempo completo? ¿Qué deberíamos decir? Pues todos, ¿no? Oiga, pero yo trabajo en mi trabajo allá secularmente. Claro, pero ese trabajo allá donde usted está en la fábrica, en la oficina, en una escuela, lo tiene que hacer para Dios. Todo lo que hacemos tiene que ser adoración. Así que todos estamos de tiempo completo. Todos somos siervos de Dios. Cuando las leyes mexicanas, las relativas a iglesias, hacen una distinción entre los que son ministros y los que no lo son, para el caso del cristiano se equivocan. Porque en el caso de los cristianos no hay una diferencia entre sacerdotes y los que no lo son. Este debe ser una noticia, un mensaje que debemos tener siempre muy claro. Todos nosotros somos sacerdotes. Todos. Y en la medida en que lo vivimos, lo asimilamos, nos vamos a comportar como tales. Y entonces allá en las actividades de la semana llegará a mi mente el recuerdo, yo soy un sacerdote, y eso mismo limitará ciertas cosas que no debemos hacer. Y también nos ayudará a hacer otras que deberíamos hacer. Por ejemplo, un sacerdote presenta a Dios ante los hombres. Así que donde quiera que estamos, nosotros tenemos que presentar a Dios ante los hombres. Bueno, en fin, le dicen a Pablo que es comprensible que no se impone la ley de Moisés a los gentiles. El concilio de Jerusalén ya había concluido que los gentiles no tenemos que guardar la ley. Solamente había que evitar algunas prácticas que en nuestras costumbres no cristianas parecían normales. Por ejemplo, en esa época del Imperio Romano, distintas formas de mal uso del sexo, lo que se llama fornicación, eran prácticas aceptadas. En nuestro tiempo es exactamente lo mismo. Algunos filósofos establecieron la idea de que hacer sexualmente todo lo que se nos antoje es la verdadera libertad. Y de ahí la mayoría de personas no sabe filosofía, pero le encanta la idea. La idea de usar un sexo como se le antoje. Entonces, cuando somos cristianos, entendemos que no vivimos bajo la ley de Moisés, pero que hay cosas que creíamos aceptables, pero que no lo son, porque como cristianos nos damos cuenta que son destructivas, ¿no? Y eso es lo que se le pedía a los gentiles. Pero para demostrarle a los judíos cristianos y incluso a los judíos no cristianos que el evangelio no era una forma principalmente de atacar a la religión judía. ¿Recuerdan que de eso habían acusado a Esteban? Nos regresamos al capítulo 7 del libro de Hechos. ¿Por qué apedrearon a Esteban, el primer mártir cristiano? ¿De qué lo acusaron los que había hablado contra el templo y contra Moisés? ¿No? Esa fue la acusación.
El cristianismo no se reduce, dijimos ya, a ser un mensaje contra de algo. Entonces le dicen a Pablo, mira, estos 4 cristianos necesitan ofrecer 3 sacrificios para concluir su tiempo de consagración, para concluir su voto, ¿recuerdan? Una oveja, un cabrito y un carnero. Pero pues seguramente son cristianos pobres y no tienen para comprar esos animalitos, y entonces, ¿por qué no te vuelves el patrocinador de ellos? Tú pagas el sacrificio, los animales, la ofrenda que se tenga que dar a los sacerdotes, y de esa manera van a ver que no estás contra la ley. Era una petición un tanto difícil para Pablo, porque también se podía malentender. Se podía prestar a decir que, bueno, al fin de cuentas no importaba si se guardaba la ley o no se guardaba la ley. Y Pablo ha expresado claramente que la salvación es un regalo de Dios. Ahora voy a regresar a eso, pero Pablo acepta acompañar a estos 4 hermanos al templo, hablar con los sacerdotes, establecer la fecha en que se va a realizar el sacrificio y él pagar por los sacrificios. Quisiera que vayamos a la carta a los Romanos, en su capítulo 14, de los versos 13 al 17, para que veamos que hay muchas cosas que son secundarias y en las cuales podemos ceder. Podemos ceder. Si nosotros pensamos que alguna acción o doctrina o decisión es la mejor, pero alguien no tiene esa madurez, dice Pablo, nosotros por amor a la persona podemos condescender. Y así dice aquí el capítulo 14, dijimos versos 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este verso último es clave, ¿no? Que ya hemos insistido, el reino de Dios no está ahí arriba, el reino de Dios no es un dominio político por parte de la iglesia, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, en aquel entonces muchos judíos convertidos seguían pensando que es malo comer carnitas de puerco, jamón o camarones, porque el Levítico los clasificaba como animales impuros. Y entonces dice Pablo, si tú sabes que se puede comer de todo, porque nada hay inmundo en sí mismo, y nada hay inmundo en sí mismo porque Dios lo creó todo, ¿no es cierto? Hasta los gatos negros. ¿Sí? Porque los supersticiosos dicen que esos son del diablo, ¿no? Todo es creación de Dios. Nada es inmundo en sí mismo. Bueno, hasta el virus del COVID. ¿No lo creó Dios, el virus del COVID? No, ¿ese quién lo creó? No puede existir algo que Dios no haya creado. Nada existe por sí solo. Así que no puede existir nada que Dios no haya creado. Bueno, regresando. Si hay unos cristianos
que todavía piensan que es indebido comer carnitas y yo los invito a comer y les preparo carnitas, los estoy lastimando, ¿no? Los estoy escandalizando. Nosotros hemos llegado a hacer representaciones de la Pascua, que no celebraciones, representaciones. Invitamos personas judías para que asistan con nosotros y les vamos a preparar cosas que ellos pueden comer. Seguro que ese día no va a haber tortas de jamón con queso, ¿verdad? Porque ellos no comen jamón ni mezclan lácteos con carne. Entonces yo lo peor que les puedo hacer es ofrecerles un bolillo con levadura, es decir, los bolillos son fermentados, jamón y queso, ¿verdad? Entonces no vamos a hacer eso. Vamos a pensar que hay muchos cristianos que consideran que cualquier gota o trago de licor es un pecado. Hay muchos cristianos que dicen, una copa de vino es pecado, una cerveza es pecado, ¿qué será? Un licor de naranja, es pecado, ¿sí? Bueno, y entonces yo digo, para mí no es pecado. El pecado es emborracharse, ¿no? ¿De acuerdo? Pero una persona que dice, para mí no es pecado, y va a comer con otra persona que piensa que sí es pecado, y dice, como para mí no es pecado, tráigame una cerveza. El otro, ¿qué va a decir? Se va a sentir incómodo. Pero vamos a suponer que el que cree que es malo es una ovejita y el que pide la cerveza es un pastor. ¿Verdad que va a ser muy lastimada la persona? Entonces lo que está diciendo aquí el texto de Romanos es que en todo aquello que podemos condescender, que podemos ser tolerantes, lo más importante no es si yo tengo razón o tú tienes razón, sino el amor. ¿Qué puedo hacer yo para que te acerques a Cristo? Para no ponerte obstáculos, para no ponerte tropiezos. Esto incluye también cuando compartimos el Evangelio. Yo les decía que cuando me invitan a algún lugar, especialmente iglesias, no voy a hablar nada en contra de lo que ellos creen, ¿no? Digamos, tengo más o menos idea de las creencias de cada denominación. Yo sé dónde les podría pisar los callos, pero yo voy con mucho cuidado para no pisar callos, ¿verdad? Porque a mí me interesa una cosa, hablar de Cristo, hablar de la autoridad de la Biblia, hablar de estar llenos del Espíritu Santo. Esos son los temas más importantes, esos son los temas centrales, y hay que andar con prudencia para no llegar a lastimar, a escandalizar, a dividir una iglesia. Y también en el diálogo con las personas o cuando nos toca dar conferencias en ámbitos académicos, no religiosos, tenemos que usar un lenguaje comprensible para ellos, ¿no? Si yo llego a la universidad y tengo un auditorio de estudiantes no cristianos y yo empiezo, hermanos, aleluya, porque Juan 3:16 dice, ya me cerré la puerta, no me entienden nada y tampoco van a querer escuchar, ¿no? Yo tengo que usar un lenguaje comprensible. Y también cuando yo platico con una persona, tengo que considerar de qué manera puedo presentarle a Cristo sin ofenderla. Acuérdense de eso. La tarea nuestra no es quitar tradiciones a las personas. Nuestra tarea no es quitar tradiciones. Porque con tradición o sin tradición, el que no cree en Cristo está condenado. No tiene la tradición, pero de todas maneras no cree en Cristo, de todas maneras está condenado, ¿no? Acuérdense que si un niño pequeño está jugando con algo peligroso, una pistola, un cuchillo, algo con que se puede lastimar, y yo pretendo gritarle que no juegue con eso y arrebatárselo,
tal vez él se aferre, haga un berrinche y se lastime, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que llegar con un chocolate. Y entonces él va a dejar el objeto peligroso porque quiere el chocolate. Las personas no quieren dejar sus tradiciones y tampoco se las queremos arrebatar y que hagan berrinche. Queremos presentarles a Cristo, ¿no? ¿Sí queda claro eso? Porque cuando ellos conozcan a Cristo, la tradición pasa a un segundo plano. Puede ser importante o no importante. Si es una tradición que no contradice al mensaje de Cristo, pues ahí se quedará con ella. Si es una tradición que contradice, Cristo le abrirá los ojos para que esa persona vaya cambiando su vida, ¿no? Bueno, lo importante entonces aquí es que Pablo tiene claro que la salvación se recibe solamente por la fe. En la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas, que yo les recomendaría que repasen, si quieren, sobre todo Gálatas, porque está más cortita. Gálatas tiene 6 capítulos. Se puede leer en 20 minutos. Denle un repaso a la carta a los Gálatas. Nos va a quedar muy claro lo que Pablo dice. Ningún hombre se justifica, es decir, nadie es justo para con Dios por cumplir los mandatos de la ley. Nadie. Pablo dice, de otra manera, Jesucristo habría muerto en vano. Imagínense que, vamos a decirlo en términos simplistas, yo sé que eso es mucho más complicado, ¿no? ¿Qué necesitamos para ir al cielo? A eso me refiero con términos simplistas. Porque es más complicado, porque es más bien hablar de la resurrección. Pero vamos a decirlo así. ¿Qué necesitas para ir al cielo? Lo decía una canción de rock and roll, ¿no? Tengo que ser bueno para estar con mi amor, ¿no? Bueno, de acuerdo con la Biblia, no tienes que ser bueno para ir al cielo. Claro, tampoco tienes que ser malo, porque los malos no van al cielo. Tampoco tienes que ser bueno porque no podemos ser buenos. Y aunque ya fuésemos mejores que antes, ¿quién va a pagar lo malo que hicimos antes? ¿Y cuál es la buena noticia para los que han sido muy malos toda su vida? ¿No tienen entonces ningún remedio? No, la buena noticia es que Dios nos amó tanto que nos ofrece el perdón incondicional. Incondicional. No como algunos papás, te voy a regalar esto si sacas buenas calificaciones. ¿Se fijan que eso no es un regalo? Sería un premio, ¿no? No un regalo. Ya no te voy a querer si te portas mal. Ese es un amor condicionado. El amor de Dios, el perdón de Dios es incondicional. ¿Sí? Te perdono, simplemente te perdono. ¿Qué? Todo. Te perdono todo. Si esa es la única manera de ir al cielo, recuerde aquel texto, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino al cielo, vamos a decirlo así. No hay otro camino. Entonces, si otro camino fuera cumplir los mandamientos, Dios hubiera dicho, cumplan los mandamientos. Acá los espero en el cielo. ¿No? ¿Para qué hacerse humano? ¿Para qué el Padre estar dispuesto a entregar a la muerte a su propio Hijo si había otra manera más sencilla? ¿No sería, la muerte de Cristo no sería ociosa porque había otras maneras? ¿La muerte de Cristo no sería cruel porque había otras maneras de salvarse? No hay otras maneras de salvarse. Por eso dice Pablo,
los que se quieren salvar por la ley, hacen vana la muerte de Cristo. La única manera de salvarnos es Cristo. El regalo de Dios es Cristo. Algunos piensan que es la ley. No, no es la ley. Dios no le dio la ley. Cuando dio la ley, que fue primeramente a los judíos, según la tradición, allá en el monte Sinaí, Dios no se las dio para que se salvaran. Mucha atención en esto. Dios no les dio la ley para que se salvaran. ¿Sabe por qué? Porque ya estaban salvados. ¿De dónde los salvaron? De la esclavitud en Egipto. ¿Qué fue primero? ¿Ser liberados de la esclavitud en Egipto o recibir la ley? Primero fueron liberados. La Pascua. La Pascua representa nuestra salvación. Primero somos salvados y luego conocemos la ley de Dios. Pero ya podemos vivir conforme a los principios de la ley de Cristo solamente cuando hemos nacido de nuevo. El único que puede vivir conforme a la ley de Cristo es el que ha nacido de nuevo. La ley no es para salvarnos, es para vivir como hijos de Dios. Mire, cuando usted manda a su hijo a la escuela para que estudie, ¿qué le dio la vida a su hijo? ¿El estudio? ¿El conocimiento? ¿La escuela? La vida es primero, ¿no? Después el conocimiento. La salvación es primero, la nueva criatura, el nuevo nacimiento es primero. Si ya nacimos de nuevo, entonces ya podemos empezar a conocer lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. El Espíritu Santo que está en nosotros nos va a ayudar a hacer lo que Dios quiere. Dios no dio la ley para que el hombre la cumpliera. Eso sí suena raro, ¿no? ¿No será que ya? Aquí tenemos dos lugares. Dios no dio la ley para que el hombre la cumpliera. Ah, caray, a ver, ¿cómo está eso? Primera, porque Dios no es ingenuo. Dios lo sabe todo. ¿Acaso cuando Dios dijo, no dirás falso testimonio, Dios de veras estaba pensando que los seres humanos le iban a obedecer? ¿Que nadie iba a dar falso testimonio? Cuando Dios dijo, no hurtarás, estaba muy esperanzado y dijo, seguro los hombres nunca van a robar. Si Dios lo sabe todo, ya sabía que todos nosotros íbamos a quebrantar todos sus mandamientos, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué los dio? Pues para que no los cumpliéramos. Me explico. Porque la primera función de la ley es mostrar el pecado. Mostrarme que soy pecador. Si yo no puedo cumplir lo que Dios pide, entonces la ley, en primer lugar, me muestra que yo merezco la condenación. Si alguien dijera, yo soy bueno, yo no tengo por qué ser condenado, yo me debo de ir al cielo, lo único que habría que hacer es ponerle enfrente la ley. Mira, ¿de acuerdo con esto? Estás condenado. La primera tarea es eso, ¿no? Dice Romanos 7, por la ley vino el conocimiento del pecado y cuando la ley llegó, sobreabundó el pecado. ¿Por qué? Porque violamos la ley. Entonces la ley no era un instrumento de salvación. El camino de la salvación es solamente Cristo, que es la causa y la meta de la salvación. No solo una causa instrumental, sino una causa final. La razón de nuestra salvación es Cristo. Cristo. Y luego el conocimiento de la ley nos permite vivir como hijos de Dios. Pensemos otra vez en el pueblo de Israel. Fueron libertados de Egipto por pura gracia, sin condiciones, por el puro amor de Dios. Y cuando ya iban a iniciar la peregrinación por el desierto, Dios les dio la ley como diciendo, miren, ustedes ya son un pueblo liberado,
un pueblo escogido, que tienen que ser ejemplo para que los otros pueblos sepan quién es Dios. Así que ustedes tienen que vivir de esta manera. Esa es la razón de la ley. Pero la ley debe de ser una consecuencia de la vida del Espíritu. Cuando el mandamiento dice, no matarás, uno esperaría que un mandamiento diga, no mates. ¿Cuál es el imperativo? El modo de orden en los verbos. No mates. Pero aquí no dice no mates, dice no matarás. Es más que un mandato. Es la consecuencia de haber sido redimido por Dios. ¿Cómo empieza el pasaje de los 10 mandamientos? No es la bendición, es un tache. No, el pasaje empieza, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de esclavitud. Es decir, redentor. El fundamento de los mandamientos es la redención. Sin redención no hay posibilidad de vivir los mandamientos. Es a partir de la redención que los mandamientos serán una consecuencia de que Dios vive en mí. ¿Sí me explico? Este es un problema que se discute mucho si la gente dice somos salvos por obras o somos salvos por fe. Y muchos dicen, no, bueno, malentienden la fe. Porque dicen, ¿cómo te vas a salvar nomás porque crees y sigues viviendo mal y sigues haciendo cosas malas? Y entonces suponen que sí debemos tener fe, pero nuestras obras buenas deben cooperar para merecer el perdón. Esa es la idea de la mayoría de las personas. Las buenas obras completan mi fe. Las buenas obras cooperan a lo que Cristo ya hizo. Entonces es el sacrificio de Cristo más el hecho de que yo me porte bien. Bueno, eso es equivocado. La única razón por la que yo soy perdonado, aceptado por Dios, la única razón por la que recibo el Espíritu Santo y Dios me hace su hijo, es la muerte de Cristo, no lo que yo hago. Si lo que yo hago cooperara, imagínense qué estamos diciendo. Que la muerte de Cristo y lo que yo hago están en el mismo nivel. ¿No es eso una especie de blasfemia? Mis buenas obras están al nivel del sacrificio de Cristo. Porque es Cristo más mis buenas obras. No, no pueden estar al mismo nivel. Es solamente el sacrificio de Cristo. Y entonces las buenas obras, bueno, las buenas obras sí tienen un lugar, pero no para que yo me salve, sino porque Dios ya me salvó. No sé si alcanzamos a ver la diferencia. Las buenas obras no son para que yo me salve, sino porque Dios ya me salvó. Algunos judaizantes del siglo XXI, como los que aquí van a atacar a Pablo en el libro de Hechos, dicen, los judaizantes de hoy, bueno, es que no cumplir la ley se refiere a matar borregos, pero sí los mandamientos morales. No es así. Matar borregos es lo más fácil. Los mandamientos morales son los difíciles. Por eso el profeta Isaías decía, Dios está harto de sus sacrificios. Dios está pidiendo que se arrepientan. Está pidiendo humildad, misericordia, justicia. El problema de la ley no es el aspecto ritual. Ese es el que a todo mundo le gusta. Ese es el facilito. Ese es el festivo. El problema de la ley es el aspecto moral. No la podemos cumplir mientras no rindamos nuestra vida a Jesucristo. Ninguna persona sin Jesucristo puede cumplir la ley. Cuando Jesucristo viene a nosotros y luego nos da el Espíritu Santo, el cumplimiento de la ley, que es lo mismo que las buenas obras,
es la consecuencia natural. Es la consecuencia natural. Voy a preguntar, ¿por qué usted no mata? ¿Se ha tenido ganas? No mata. Si usted no dice, no mato, bueno, la ley lo prohíbe, pero esa prohibición no es lo que me impide matar. Lo que me impide matar es que Dios me ayuda a amar a mi enemigo. Y entonces usted no mató. ¿Cumplió la ley? Sí, pero no por lo que decía la ley, sino por lo que el Espíritu hizo en su corazón. Porque la ley es buena, pero no tiene el poder para que yo la cumpla. Cuando la ley me dice, no mates, no robes, no mientas, eso es bueno y yo lo sé, pero que yo lo lea no me da el poder de evitarlo, de dejar de hacerlo. No decir mentiras. Bueno, ya sé que es malo, pero seguimos diciendo mentiras, ¿no? O, bueno, cada quien tiene o tenemos los pecados que no hemos podido vencer, que estamos luchando todavía. Ahí está en la ley. Sí, ahí está, pero dice Pablo, el bien que quiero no lo puedo hacer. Y lo malo que no quería hacer, eso es lo que hago. ¿Cuál es la solución? La vida de Cristo. La llenura del Espíritu Santo. Porque en ese momento sí, eso es lo que me permite cumplir la ley. Y entonces, si tu conversión es verdadera, si tu entrega a Dios es profunda, auténtica, las buenas obras se manifiestan de manera espontánea, ¿no? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué amas a las personas? ¿Por qué ayudas a las personas? ¿Porque te quieres salvar o porque el amor te impulsa? ¿Sí? Entonces, las buenas obras no me consiguen la salvación. Las buenas obras son la evidencia porque son la consecuencia de que yo ya he sido salvado por Dios, de que yo he sido perdonado. Muy bien, y entonces vamos a nuestro pasaje de Hechos 21. Pablo se presenta con estos 4 hermanos que van a cumplir el voto. Todo este repaso a la salvación por gracia es por este conflicto entre la ley y la gracia en la que Pablo y toda esta discusión está metida, ¿sí? Pero quiero que nos quede muy claro. Porque mucha gente sigue insistiendo, las obras. Y muchos judaizantes que hay hoy y siguen insistiendo la ley. Hechos 21, en el verso 27 dice que cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Pablo asistió con los 4 creyentes que van a arreglar el asunto de los sacrificios por su voto, y algunos judíos reconocen a Pablo, seguramente incluidos algunos que venían de Éfeso, donde lo habían perseguido encarnizadamente, y de otras ciudades donde también desde el capítulo 13 hemos leído que lo persiguen. Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, porque es la fiesta del Pentecostés. Hay judíos de todo el mundo en ese momento en Jerusalén. Hay unos que han reconocido a Pablo y lo ven en el templo. Y cuando lo ven en el templo, consideran que es la oportunidad de acabar con él. Al verle, dice, en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar.
Tenemos que decir que estas acusaciones son calumnias. Calumnia quiere decir que alguien nos acusa falsamente. Nos acusa de algo que no dijimos o que no cometimos. La acusación es que Pablo, aquí al igual que se acusó a Esteban, enseña contra el templo, enseña contra la ley de Moisés y enseña contra el pueblo judío. No dude que de repente hasta también nos acusen de algo así. Cuando decimos que el actual Estado de Israel no es el pueblo judío al que se refiere la Biblia, porque el cristiano no tiene que ser pro-judío en estas cuestiones de la guerra, no faltará quien nos vea así como que estás en contra del pueblo elegido. Pero, bueno, ese no es el tema, pero además dicen que Pablo metió gentiles en el templo. Había un letrero en el templo, un letrero en griego, que decía que ninguna persona que no fuera judía podía pasar de ese punto más adelante, so pena de muerte. Y es que rápidamente pensemos cómo está el templo. Está el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote, ¿no? Que en el tiempo de Jesús no tenía arca de la alianza, porque esa se perdió en tiempos de los babilonios. Luego el lugar santo, donde estaba el incienso, el pan consagrado y el candelabro de los 7 brazos. Ese lugar santo es donde, por ejemplo, Zacarías, el papá de Juan, entró a orar cuando el ángel le anunció que Elizabeth iba a concebir. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Y luego, después del lugar santo, el atrio, donde estaban el altar, donde se mataban los borregos. Pero ese patio, el original, era muy pequeño, es apenas para que los sacerdotes realicen su tarea. Entonces se hicieron otros 3 patios, de manera más excéntrica. El siguiente patio era el de los varones judíos que no son sacerdotes. Luego venía el patio de las mujeres. Y luego el patio de los gentiles. Y seguramente Pablo pudo llevar a este personaje que está en el siguiente verso, que se llama Trófimo, si acaso lo habrá llevado al atrio de los gentiles. Pero la acusación de estos judíos en el atrio de los varones es que Pablo metió gentiles allí, lo cual es falso. Y para la mayoría de judíos era un sacrilegio, era un escándalo muy grande. Bueno, entonces pensemos que la mayoría de las personas que están ahí, que vienen en la peregrinación al Pentecostés, ni siquiera saben de qué se trata el asunto. Ustedes saben cómo funcionan los linchamientos, ¿no? Hace poquito me parece que hubo un linchamiento, por supuesto indebido, porque se acusó a un payasito de que había tocado a una niña, ¿no? Entonces, antes de que comprobaran si era cierto o no era cierto, cuál niña, lo mataron. La gente lo golpeó y lo mató. Así reacciona la masa. Por eso quiero que piensen en este contexto aquí. La mayoría ni conoce a Pablo, ni sabe de qué se trata el asunto cuando unos empiezan a gritar. Este hombre anda por todos los países hablando en contra del judaísmo, habla en contra del templo y ya se vino a meter aquí, y habla en contra de la ley de Moisés, que es sagrada, que es eterna, que es divina, y además ha metido gentiles aquí. Y entonces, ¿qué provocó? Un enojo tremendo en todos los que escucharon, que empezaron a jalonear y a golpear a Pablo. Pero me detengo en esto. Número 1, la capacidad de iniciar un rumor. Esto ya va a ser lo último que platiquemos hoy. El título de nuestra plática hoy, ¿alguien lo leyó? Dice, peligro. Un cristiano puede ser arrastrado en las ideas
equivocadas. Es una frase de alerta. Somos cristianos, sí, hemos creído en Cristo, se supone que comprendemos el Evangelio. De todas maneras, cada uno de nosotros está en un riesgo, está en el peligro de ser arrastrado por opiniones, por ideologías. Entiéndase que una ideología es una falsedad. Ideología es una falsedad. Primero porque alguien inicia un rumor y muchos cristianos pues pueden caer en creerse esos rumores. Les pongo un ejemplo de hace no mucho, en la pandemia, ¿no? Es que hay unos aviones echando COVID, decían unos, ¿no? Es que el dióxido de cloro va a hacer que no te contagies. Es que la vacuna te cambia el ADN y es el sello del anticristo. Bueno, hubo tantos cristianos que creyeron esos rumores que sirva de ejemplo de que los cristianos no son inmunes a los rumores y por eso tenemos que estar muy atentos, ¿no? Como dice la Biblia, velad. ¿Qué quiere decir velad? Saquen su antenita, ¿no? Para distinguir estas cosas. Después de la capacidad de iniciar un rumor, que es una cosa terrible, que es muy fácil de iniciar y que se vuelva mayoritario, sigue la de implantar una idea. Tantas veces se repite una cosa que la gente ya la da por sentada. Hubo algún sexenio anterior donde se empezó a anunciar la familia pequeña vive mejor. ¿Cuántos de ustedes creen que la familia pequeña vive mejor? Mejor ni quieren decir, ¿verdad? Si ustedes se creyeron eso, ahí está el ejemplo de cómo se implanta una idea, aunque sea falsa. Una idea maltusiana en este caso, para los que saben del asunto, ¿no? ¿Sí? Entonces, muchos cristianos viven en una mezcla de doctrina cristiana, de cosas que dice la Biblia y de ideas que han dado por ciertas que les vienen del resto de la sociedad. No es fácil distinguir. Ninguno de nosotros diga, a mí no, porque a todos nos pasa, ¿sí? Pero además de implantar una idea, se explota una emoción a través de las palabras. Y esto es lo que más reditúa en el capital político y manipulador. Explotar emociones. ¿Qué iglesias son las más llenas? Donde las emociones están a flor de piel, ¿no? En vez de un corito así, metemos todo un concierto de rock and roll, ¿no? Se llena. En vez de una predicación que ya está me aburrí, ya me estoy durmiendo, ¿verdad? Les doy una conferencia motivacional de que ustedes son unos campeones. Los campeones de Cristo, ¿no? Emociones, emociones. Que salgamos así como, sí, lloré, grité, me tiré, me azoté, me revolqué. ¡Qué bendición! ¿No? Sí, así funciona. O sea, son las iglesias exitosas. Pero también en la política, no crean ustedes que en tiempos de elecciones ganan los candidatos que tengan las mejores propuestas, las más justas, las soluciones verdaderas. ¿Quién gana unas elecciones? El que tuvo dinero para hacer la publicidad suficiente para convertirse en una persona simpática. ¿Por quién vas a votar? Por tal no, porque me cae mal. Caray, ¿y cuándo el bien y el mal se decide porque te cae mal o porque te cae bien? ¿No? Esta democracia es falsa porque es el aparato propagandístico el que hace que la gente piense o actúe de cierta manera o se conforme con cierta cosa. Miren, cuando Hitler subió al poder, ¿cómo logró que todos los alemanes
lo aceptara. Digo, estoy a excepción de los poquitos de la iglesia que no lo aceptaron. La mayoría de la iglesia y de fuera de la iglesia lo aceptaron. ¿Cómo lo logró? Gracias a un ministro de propaganda que se apellida Goebbels, que hizo películas, repartió folletos, hizo marchas así majestuosas por las ciudades, vistosas, pero que decía una cosa: una mentira repetida 1000 veces se vuelve una verdad. Ese principio lo siguen nuestros egregios políticos. A veces dicen unas mentiras verdaderamente inauditas, pero la gente dice que sí, ¿no? Entonces, cuidado, porque las emociones, ¿qué tipo de emociones? Miren, por ejemplo, el enojo. ¿Qué se explotó aquí con la multitud? ¿Qué le provocaron a la multitud? Enojo, hay que golpear, hay que matar a este hombre. Hay que crear, no sé, el deseo de pertenecer, el miedo de quedar fuera de la aceptación de la gente, cargar a las palabras de un sentido negativo sin pasar por la razón. Por ejemplo, la palabra homofobia. La palabra homofobia no tiene ninguna correspondencia con la realidad. No existe tal cosa hablando biológicamente, ni siquiera, es decir, no es una patología, no es una enfermedad. Pero si tú no estás de acuerdo con cualquier cosa que un sector de esa rama afirme, entonces ya te señalan. Y entonces la gente dice, sufre de homofobia, está enfermo, está mal de la cabeza. ¿No? Estar en desacuerdo con cierta ideología, la gente la ha aceptado ya, sin más, como estar enfermo, estar equivocado. Eso no pasó por la razón. No dice, bueno, ¿por qué se opone por esto, por aquello? Hay estos argumentos, aquellos otros. No, simplemente porque no está de acuerdo, y entonces ya se inventó una palabra para etiquetar negativamente a las personas. En el caso de algunos sectores cristianos que quieren desprestigiar a otros, simplemente les dicen sectas, ¿no? Tal vez usted quiera compartir a alguien y dice, no, es que yo no quiero nada con las sectas. ¿Y qué es una secta? Ni siquiera van a saber. ¿Y por qué es una secta? Tampoco lo van a saber. Pero la palabra secta ya lleva una carga emocional, ¿no? Y todo esto lo estoy diciendo porque nosotros debemos pensar críticamente, no solamente con respecto a qué opina la mayoría. No importa lo que la mayoría opine. La verdad no la decide la mayoría. Esta es una ventaja que tenemos los cristianos. Y los cristianos que aquí somos minoría y que hemos sido discriminados, o los que en años anteriores hemos sido perseguidos. Tenemos la ventaja de saber que no somos mayoría y que la verdad no la decide la mayoría. Entonces, ser críticos, y no porque hay una idea repetida, una noticia repetida, muchas veces, no es por eso es verdad. No porque todo el mundo lo compra, lo quiere, le gusta, lo acepta, es verdad. No porque suena bonito o feo. Yo lo que tengo que buscar en cada pensamiento, en cada invitación, en cada afirmación que escucho es, ¿qué tiene de justo? ¿Qué tiene de verdadero? ¿Cómo se corresponde con la realidad? ¿Cómo se relaciona con la belleza? ¿Cómo se relaciona con el amor? Yo tengo que pensar todo eso. De lo contrario, voy a ser arrastrado por la opinión pública.
¿Qué significa la opinión pública? En teoría sería lo que el público opina, pero resulta que lo que el público opina ha sido construido y manipulado por los poderes que tienen en sus manos los medios de comunicación. Es decir, la opinión de usted, cristiano, hermano, la opinión de usted va a estar siendo moldeada por lo que dice el Facebook, el Twitter, el YouTube, la televisión, los periódicos, la propaganda política. Y aunque usted no se dé cuenta, eso está moldeando su manera de pensar. Por eso citamos hace rato Romanos 12, que dice hay que romper el molde, ¿no? A veces se entrevista a una persona supuestamente experta y entonces, pues ya lo dijo el experto. Estos expertos son como los nuevos sacerdotes, ¿no? Pero de religiones falsas. ¿Por qué nos dejamos arrastrar, decía yo, por el miedo a ser aislados, rechazados, a no pertenecer? El miedo al que el tribunal de la mayoría nos juzga porque no nos amoldamos a la corriente. Tengamos cuidado con 3 tipos de manipulación. Número 1, la manipulación consumista. Usted necesita muchos bienes para poder ser feliz. Ya no basta el jabón, basta el champú, necesita el champú de esto, el del otro, como 6 champús, ¿no? O sea, la idea de que usted tiene muchas necesidades, que en realidad no tiene. Que usted tiene que comprar esto y aquello de tal marca, porque usted tiene que seguir un modelo de vida, tiene que seguir a los personajes a los que usted admira porque así son, porque detrás de todo esto se le ofrece seguridad, aceptación, felicidad. Si usted es moreno o morena y no lo aceptan mucho, cómprese esta crema emblanquecedora. Si usted se siente rechazado porque es gordito, cómprese este jabón que le quita las llantitas, ¿no? Además, puras mentiras, ¿no? No dejarnos manipular por esta idea consumista de poseer, de la felicidad es tener, es alcanzar, es lograr, que se manifiesta hasta en la tienda, ¿no? Las tiendas están dispuestas de tal manera que yo primero pase por donde no necesito para que se me antoje lo que está en oferta, aunque no sé ni qué sea, ¿verdad? Y salga con el carro lleno, ¿no? Tenga cuidado. Tenemos que cuidarnos de la manipulación relativista ética, que disuelve y confunde el bien y el mal, que nos hace pensar que el bien y el mal lo decide cada uno, que es diferente. Así que si tú quieres para ti algo es bueno, pues para mí es malo y tenemos el mismo derecho y es igualmente válido. Esa es una manipulación ética, ideológica. También la manipulación acerca de la verdad. Cada quien tiene su verdad, todas las religiones son verdaderas, todas llevan a Dios, hay que respetar las creencias, o sea, cosas así, ¿no? Donde todo se trata de que no hay una verdad. Llamaríamos a esto un relativismo epistemológico. Y hay que tener cuidado con el relativismo en la política, porque la Iglesia no debería estar sufriendo esta división que hoy se da por lo pronto en México de unos contra otros, ¿no? Esa ya no es una verdadera política. La política en el buen sentido se preocuparía por la justicia y pues en una democracia por la tolerancia de que se alterna en el poder, de que se respeta el voto, etc. Hoy estamos en una situación donde se ha puesto a la sociedad en contra, los buenos contra los malos. ¿Cuáles son los buenos? Ese donde usted está son los buenos. Y los otros que no son donde usted está son los malos. De cualquier manera, hay una enemistad.
hay un odio, hay un rechazo, que no debería de ser. ¿Por qué? Por una razón anterior incluso. No deberíamos dejarnos engañar por las manipulaciones políticas. No deberíamos. Cuando usted está ilusionado, comprometido, confiado en que tal partido, tal político es maravilloso, usted está siendo manipulado. El cristiano es alguien que está un tanto afuera, observando, teniendo un pensamiento crítico, midiendo con la vara de la justicia, y el asunto partidista queda en un lugar último, porque antes que eso está la unidad, está la hermandad, está el amor, ¿no? Todo esto, pues he querido comentarlo en el contexto de cómo la manipulación, la explotación de las emociones, de las afirmaciones falsas, fue lo que llevó o arrastró a los judíos en una acusación indebida, en un acto ilegal contra el apóstol Pablo y, por supuesto, contra la iglesia cristiana. Pero eso que le sucedió a los judíos nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Esa es la razón del título de hoy. Peligro, el cristiano puede ser arrastrado, ¿no? Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Aunque alguien grite y acuse y diga, usted debe detenerse, pensar, reflexionar, buscar pruebas, ser crítico, entender la voluntad de Dios antes que cualquier otra cosa. Amén. Vamos a recoger la ofrenda, hermanos, porque ya el tiempo